Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días Moisés se volvió y bajó del monte con las 2 tablas de la alianza en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Eran hechura de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: «Se oyen gritos de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo». Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés enfureció, tiró las tablas y las rompió al pie del monte. Después agarró el becerro que había hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua, haciéndoselo beber a los israelitas. Moisés dijo a Aarón: «¿Qué es lo que has hecho? ¿Qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreasen tan enorme pecado?» Contestó Aarón: «No se irrite, mi señor. Sabes que este pueblo es perverso». Me dijeron: «Haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado». Yo les dije: «Quien tenga oro que se desprenda de él y me lo dé». Yo lo eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente Moisés dijo al pueblo: «Han cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a expiar su pecado». Volvió pues Moisés al Señor y le dijo: «Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo, haciéndose dioses de oro. Pero ahora o perdona su pecado o me borras del libro de tu registro». El Señor respondió: «Al que haya pecado contra mí lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti, y cuando llegue el día de la cuenta, les pediré cuentas de su pecado». Verbum Domini. Deo gratias. Give thanks to the Lord. Den gracias al Señor, porque es bueno. Den gracias al Señor, porque es bueno. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Den gracias al Señor, porque es bueno. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en el país de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Den gracias al Señor, porque es bueno. Dios hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Aleluya, 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 aleluya. The Father willed to give us birth by El Padre desea darnos nacimiento mediante la palabra de verdad para que seamos las primicias entre sus criaturas. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo.
Lectio Sancti Evangelii secundum Mateo. Gloria a tibi, Domine. En aquel tiempo Jesús propuso esta otra parábola a la gente. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un arbusto más alto que las hortalizas y vienen los pájaros a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina y basta para que todo fermente. Jesús expuso todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les exponía nada. Así se cumplió el oráculo del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Verbum Domini. Deseo extender una cálida bienvenida al padre Anthony. Él es sacerdote carmelita, viene de la área de Kerala en la India. Hace poco terminó su licenciatura en Teología Mundial como alumno en Roma y está pasando algo de tiempo aquí con nosotros, unas cuantas semanas haciendo inmersión en inglés, y luego regresará a la India, donde será profesor y también vicerrector para la formación de seminaristas, de jóvenes sacerdotes. Así que, padre, bienvenido sea. Hoy también es la festividad de San Ignacio de Loyola, así que queremos desear lo mejor a nuestro jesuita residente, el padre Mitch Pacwa. Muchos han tenido maestros que han sido discípulos de San Ignacio, han tenido como confesores, hombres muy devotos. Nuestro querido padre Pacwa es un discípulo de San Ignacio, así que oramos por todos los hijos de San Ignacio, los hombres de la orden jesuita, y le pedimos al Señor que los bendiga. Cuando miramos esta primera lectura del libro del Éxodo, aquí tenemos a Moisés en el monte con el Señor y escucha griterío en el pueblo. Noten lo que le dice Josué, su discípulo. Parece una batalla, pero Moisés le dice, no creo que sea una batalla, quizás una batalla con Dios. Se da cuenta que es el pueblo que se han rebelado contra Dios muy rápidamente durante el tiempo que le tomó a Moisés hablar con el Señor, rezarle al Señor. Y hay que hacer una distinción. En la primera parte del pasaje que escuchamos hoy, vemos que estas tabletas de madera, tabletas de piedra, que tenían escrito por ambos lados, fueron creadas por Dios, fueron grabadas por Dios mismo. Así que es importante, el autor está enfatizando esto para nosotros. Aquí tenemos a Moisés con estas tablas de piedra que Dios mismo creó. Y no solamente baja de la montaña y encuentra al pueblo, todos ellos están bailando ante un Dios creado por hombres. Un becerro de oro. Y Moisés va donde Aarón y le dice, ¿cómo se les ocurre hacer esto? Y Aarón que responde igual que cualquiera de nosotros contestaríamos, no me eches la culpa a mí, fueron ellos. Fue por accidente, tiré el oro al fuego y salió ese becerro de oro. Oh, sí, claro, pero es hecho por manos humanas, así que por eso Moisés ejerce su autoridad y lo rompe.
diciéndoles, esto no tiene autoridad sobre ustedes, ustedes tienen autoridad sobre eso. Pero primero que nada, cuando tomamos estos mandamientos de Dios, estas tablas de piedra inscritas por Dios mismo, cuando Moisés las tira y se rompen, la imagen que le está ofreciendo al pueblo es que a través de su pecado, a través de su rebelión contra esa alianza que habían hecho, se habían levantado. Con esa acción rompieron la alianza con Dios. Así que el pecado es lo que nos separa de Dios y rompe esa relación que tenemos con Dios. Y la ley, estos mandamientos que les fueron entregados, son señal de que tienen sentido del pecado. Esto es lo que la ley manifiesta para nosotros hasta cierto grado, que estas personas tienen conciencia de lo que está bien y lo que está mal, y están tratando de vivir según el plan de Dios. Pero cuando se rebelan, cuando rechazan la ley, lo que están diciendo es, no queremos ser gobernados por esto, queremos una vida sin ley, no queremos vivir dentro de la ley y queremos una vida de licencia. ¿Acaso no es eso el problema que encontramos muchas veces? Estamos bajo el mandamiento del Señor y sabemos que cuando nos ponemos bajo su autoridad tenemos libertad. Así que cuando vivimos según la ley de Dios, encontramos libertad y paz en nuestro corazón. Pero la mayoría de nosotros en ciertos momentos de nuestras vidas, incluso hoy en día, decimos, yo no quiero estar bajo esa autoridad. Así que empujamos contra ese mandamiento del Señor. ¿Cómo luce la falta de ley? Es caótico, es vivir como si fuéramos animales. Y ahí es donde nos encontramos mientras más nos alejamos de Dios. Nos encontramos en la tristeza, viviendo como animales. Y así es como estaban viviendo estas personas. No solamente bailaban ante ese falso Dios, estaban moviéndose en la dirección de romper cada uno de los mandamientos, viviendo una vida bastante libertina. Basta con encender las noticias o entrar a la internet y leer lo que está sucediendo en nuestra cultura. ¿Qué es lo que vemos? A menudo la ausencia de la ley. Lo que a menudo se menciona hoy en día es la epidemia del uso, de la utilización del opio. Nuestros jóvenes se están volviendo adictos a las drogas en números masivos y se están encontrando muy aislados, en gran tristeza. Y las personas que los están ayudando a volverse adictos a esas drogas saben lo que están haciendo, están obrando de una manera malvada. Los quieren volver adictos para que no puedan salirse de eso, romper esa adicción. Se está volviendo cada vez más y más difícil para nuestros jóvenes. Y estos jóvenes se están encontrando a sí mismos en la oscuridad y la desesperación y moviéndose en la dirección hacia el suicidio. Leemos hacia la MS-13, la violencia de las pandillas. Se comportan como si fueran animales. Simplemente van y hacen gente que hace explotar bombas y matan grandes números de personas. Eso no es un comportamiento civilizado. Es comportarse como animales. Y esto es lo que sucede cuando nos separamos del Dios único y verdadero, del Dios vivo. Nos gustaría creer que si simplemente pudiésemos alejarnos de las ataduras de estar bajo la autoridad del Señor, encontraríamos libertad verdadera. Pero esa es la mentira que el diablo quiere que creamos. En los Salmos escuchamos esto muy a menudo, que todos los reyes de la tierra se levantaron y quisieron liberar al pueblo de las ataduras de Dios,
de vivir bajo la autoridad del Señor. Y luego el Salmo dice que el Señor de los cielos se rió, como diciendo, yo soy el Dios del universo, soy el único Dios. ¿Cómo es que están tratando de liberarlos de mi autoridad? Es bajo mi autoridad donde encuentran vida y libertad. Y entonces Él aplasta a estos reyes de los paganos. El Señor debe estar pensando, cuán ridículos que son ustedes tratando de liberarse de la vida conmigo, como si eso les fuera a conceder libertad. Y la tristeza que encontramos, únicamente vamos a encontrar tristeza, porque si vivimos como hijos de Dios, vamos a encontrarlo todo. Tendremos al final la vida eterna. Así que eso es lo que está haciendo Moisés. Cuando toma eso, aquello que había sido inscrito por Dios mismo, Él dice que es por nuestra propia voluntad, por nuestro propio pecado que rompemos esa relación con el Señor, que transgredimos y rompemos esa alianza. Y luego cuando Dios le habla a Moisés, el autor de este texto utiliza el lenguaje de tal forma que vemos un paralelo en la forma en que Dios le habló a Adán en el jardín del Edén, una vez que Adán había pecado. ¿Qué te han hecho? ¿Qué te ha hecho este pueblo que los has de llevar a un pecado tan grave? Le dice, así como sabemos que Adán en el jardín trató de hacer excusas, ella me hizo que yo lo hiciera. Y eso es lo que está diciendo Aarón en respuesta a Moisés. Me dieron el oro, me dieron las joyas, los tiré al fuego y el becerro salió del fuego. Moisés mira a su hermano como diciéndole, ¿crees que nací ayer? Es una idea ridícula lo que me estás diciendo. Y Aarón también le da la excusa, le dice, eso es lo que la gente pensaba. ¿Qué pasó con este hombre que nos sacó de Egipto? Se está demorando allá arriba en la montaña. Así que vayamos y regresemos a la forma de vida pagana, sin darse cuenta que Moisés está ahí dialogando con el Señor. ¿Qué hace Moisés sino rompe el ídolo, rompe la imagen, la muele, la hace polvo, la bebe, la tira al agua y obliga al pueblo a que la beba? Podemos ver a cierto grado entender por qué Moisés estaba enojado, pero también estaba tratando de llevarlos a entender, como diciéndoles, nunca más vuelvan a hacer esto. Está tratando de enseñarles a través de este mero acto la razón por la que esa imagen no tiene poder. Se los voy a demostrar, lo voy a moler y se van a beber el agua donde está puesto este polvo. Y lo que va a ocurrir es esto, va a terminar en la letrina. Básicamente esto es lo que va a terminar siendo una pila de estiércol. Y eso es lo que él está enseñándoles. Va a ser una explicación muy vívida para ellos, para que puedan entenderlo. Nuevamente en los Salmos aluden a los ídolos y escuchamos que no debemos hacer ídolos ni adorarlos, pequeños dioses que creamos. Y eso es lo que hacían los paganos. Tenían ídolos de piedra y de madera que hacían con sus propias manos y quemaban incienso ante ellos y los alababan como si fuesen sus dioses. Y en los Salmos escuchamos que tenían oídos pero no eran capaces de escuchar, tenían narices pero no eran capaces de oler. Así que no lo pueden escuchar a uno. Es solamente un pedazo de piedra, un pedazo de madera, y no es un Dios vivo, y si continúan dándole alabanza a este pedazo de piedra o de madera, finalmente se convertirán en algo similar a ellos. El Señor nos dice, no, alábenme a mí, mientras más me alaben, mientras más me adoren, más semejantes a mí serán, porque yo tengo oídos y yo puedo escucharlos. Yo tengo un corazón y puedo amarlos. A eso nos invita el Señor.
Él es Dios quien puede responder a nosotros. Él es Dios quien puede transformarnos en sí mismo. No queremos estar muertos como una roca o como un pedazo de madera. Algunos de nosotros tal vez lo estemos, pero queremos ser como Dios, quien es vivo y verdadero. Así que esto es lo que Moisés está invitando al pueblo a hacer. Estos ídolos son algo muerto, hay que hacerlos a un lado. Y luego regresa el Señor e intercede por el pueblo. En ese acto vemos que Moisés es una prefiguración de Jesús, prefiguración del Mesías prometido, aquel que vendría y se pondría eternamente ante su Padre para interceder por nosotros. Qué bendición tan grande tenemos. Esta es la misericordia de Dios, que sin importar lo que hagamos, tan a menudo hacemos las cosas mal y el Señor nos hace esta señal, nos dice, ven, regresa hacia mí. Jesús está ante Dios para siempre, intercediendo entre nosotros y Dios para poder reconciliarnos con el Padre. Y esto es lo que hace Moisés. En el Salmo 106, esta mañana, se habla de esto. Dios habló de exterminar al pueblo, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Así que está reteniendo al Señor, si se puede decir esto. Es una figura, una prefiguración de Cristo, quien se para ante el Padre y revela sus heridas. Y así es como puede detener la acción del Padre. Ha tomado la ira de Dios, el castigo justo, lo ha tomado sobre sí mismo. Se para en la brecha, intercede por nosotros para que no tengamos que hacerlo nosotros mismos, porque ninguno de nosotros podría tener vida. Así que Jesús hizo esto por nosotros. Así que cuando intercedemos, esto es lo que se les pide a los sacerdotes, que se paren en la brecha junto a Cristo o como Cristo y que oren en nombre del pueblo. Pero también cada uno de nosotros hacemos esto, que oremos por los hijos. ¿Acaso no es esto lo que hacemos a menudo? Decimos, Señor, no los castigues por algunas de las cosas tontas que han hecho. Muéstrales compasión, ayúdales a encontrar el camino. Ese es el maravilloso don de los abuelos quienes rezan por nosotros. Se paran en la brecha e interceden por nosotros. Nos esperamos al lado de Cristo, nos conformamos a Él y participamos en esa intercesión ante el Padre.